análisis de deformaciones por flexión. Vamos a ver método de integración. Hay varios métodos, hay como 6. En la plataforma hay 3, incluido este. Este es actualmente el más utilizado, el método de integración. Es un método matemático, muy sencillo, y como es matemático, es el utilizado en software de computación para análisis de flexión. Otro que está ya en la plataforma es el método de las desviaciones tangenciales, que es un método gráfico. Es más complicado, tiene más operaciones, más trabajo, y no se puede sistematizar para los programas de computación. Hay otro método allá que es el método de superposición. Es sencillo, pero tampoco se puede sistematizar y no es aplicable sino para determinadas condiciones. Este método de integración es un método general. Cualquier viga tiene solución por este método. Entonces, es el que vamos a hacer, a desarrollar. Si alguien trabaja alguno de los otros métodos, hay otro método que es el método de energía, otro método que es el teorema de Castigliano, otro método que es de trabajo virtual. En fin, para flexión hay muchos métodos. Este tiene la ventaja de que es más general, más sencillo, y el de los programas de computación. Es cálculo. Entonces, inicialmente lo que vamos a tener es una clase de cálculo, un repasito del cálculo. Tenemos aquí en la figura una viga flectada, trazamos la elástica de la viga, y esa elástica pues es una curva función de x. Esto es y igual a f de x, como cualquier función del cálculo. Entonces la teoría del cálculo diferencial y el cálculo integral la podemos aplicar aquí para la solución de una viga. Entonces, como es cálculo y lo que tenemos que hallar es teta y y, la rotación, el ángulo de rotación teta y la flecha y son funciones de x, entonces lo que hay que hacer es plantear un diferencial de teta y un diferencial de y teniendo eso integramos y listo, es el método del cálculo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Lo de siempre que hemos hecho. Primero, ubíquese en una posición cualquiera, una posición genérica X. Entonces, aquí, la sección 1. Luego ponga el incremento, el de X, y determine la sección 2. Entonces, entre X1 y X2, pues está el diferencial de X en la posición inicial de la viga, que es una recta, en este caso, horizontal. Bajamos a la viga flectada, y entonces lo que tenemos aquí es un diferencial de arco, porque esto ya es la curva, y f de x. Por 1, aquí en elástica vamos a trazar una tangente, esta. Luego trazamos la tangente por el punto 2, aquí en elástica, la de más arribita. Y eso me determina un ángulo entre las dos tangentes, un de teta. Como el teta total es la rotación de un punto, aquí tenemos un diferencial de ese teta, del que estamos buscando. Entonces, vamos rumbo a plantear el diferencial del ángulo. Si logramos tener el diferencial del ángulo, pues integramos. Y listo. Bueno, por las tangentes voy a levantar una perpendicular a cada tangente. Una tangente en 1. Otra tangente perpendicular a la tangente en 2. Perpendicular a la tangente en 1. Perpendicular a la tangente en 2. Se cortan por aquí en un punto. Por allá vemos en cálculo diferencial que
cualquier curva, trazamos dos tangentes, levantamos perpendiculares, y que el punto en donde se cortan esas dos perpendiculares es el centro de curvatura de esa porción de la curva. Y que la distancia que hay de ese centro de curvatura a la curva, pues es ρ, el radio de curvatura. Y que entonces el arco comprendido entre las dos perpendiculares o entre los dos radios de curvatura, lo podemos hallar como ρ por teta. Aquí el teta es de teta. Como estas dos son perpendiculares, este es de teta porque sus lados son respectivamente perpendiculares aquí a las dos tangentes, que es donde definimos el de teta. Por respectivamente perpendiculares, este también es de teta. Como el ángulo es diferencial, entonces el arco es diferencial. Bueno, y dice el cálculo que de S es igual a ρ por d teta. Y aquí vamos ahora a las condiciones de la viga. ds igual a ρ por d teta es cualquier curva. Pero esta curva, que es de la viga, pues es una curva especial, porque hay una condición en las vigas que se tiene que cumplir, que sea suficientemente rígida. Eso significa, lo hemos repetido muchas veces, que uno mira la estructura, la que sea, y no puede percibir las deformaciones. ¿Que está deformada? Sí. Pero mi ojo no puede ver la deformación. Eso es lo que significa suficientemente rígida en una estructura. Que el ojo no puede ver la deformación. ¿Por qué no la puede ver? Porque esta curva es pegadita aquí a la posición inicial. Entonces el ojo no alcanza a distinguir entre la curva y la recta inicial. Eso que decimos en frases suficientemente rígido, que no puedo ver las deformaciones, hay que traducirlo al cálculo. El cálculo significa que como la curva esta está pegada aquí, entonces para que sea suficientemente rígida, el ds tiene que ser aproximadamente de x. Y claro que sí, porque la elástica realmente va aquí pegadita. Aquí está exagerado para poder dibujar las cosas, ¿no? Pero la curva, la elástica de la viga va pegada a la posición inicial. Entonces podemos aceptar que de S y de X son iguales. Como de S es igual a ρ por d teta y de S es de X, entonces lo que me queda es que dx es igual a ρ por d teta. Despejo de teta en dx era lo que buscaba, el diferencial, y el diferencial es igual a 1 sobre ρ, a 1 sobre el radio de curvatura. Por allá en cálculo 1 vimos una ecuación para esto, ¿no? Para el radio de curvatura, en función de y' y y segunda. Eso en función de los parámetros de la curva. Aquí nos toca desarrollar un poquito más porque lo que queremos es en términos de las cargas sobre la viga, no en términos de la curva así matemáticamente hablando, sino en términos de la viga. Nos toca buscar en términos de la viga que es 1 sobre ρ. En términos de la viga quiere decir en términos de m, el momento flector sobre la viga, en términos del momento de inercia y el módulo de elasticidad del material, el E. Cuando tenga esa expresión para 1 sobre ρ, entonces ya tengo como resolver el diferencial para d teta. Eso es lo que vamos a hacer ahora, a buscar 1 sobre ρ en términos de los parámetros de flexión de la viga. No utilizamos aquella que vimos en cálculo en términos de y' y y segunda, porque no nos sirve. Queremos es cómo varía la flecha según m, cómo varía teta según el momento.
Eso es lo que queremos. Bueno. Entonces, para poderlo hacer, vamos a sacar este pedacito de viga. Lo que hay entre 1 y 2. O sea, el diferencial de X, pero ahora es el diferencial de la viga. Y vamos a sacarlo para estudiarlo, según las deformaciones. Entonces, acá lo tenemos. Esta es la posición inicial. Ya dibujamos la viga, no solamente su eje, su plano neutro, en la posición inicial y en la posición final, sino la viga, el pedazo de viga ahí. Entonces, entre 1 y 2, pues es lo que está era de X. Como aquí está sin flectar, este de X también es igual a la longitud inicial de estas fibras, antes de flectarse. Es lo que mide una fibra aquí, antes de la flexión. O sea, lo que conocemos desde el comienzo en carga axial como longitud inicial de la fibra, el L0. Y lo que vamos a desarrollar es la ecuación que vimos ahorita, ¿no? Pi de teta en dx es igual a 1 sobre rho. Entonces dibujamos el pedazo de la viga antes de flectarse y ahora lo dibujamos después de flectarse. Cuando vimos el análisis de esfuerzos, la primera condición era una sección plana, esta, perpendicular al plano neutro o al eje neutro, antes de flectarse. Sigue siendo plana, este plano sigue siendo un plano aquí. Claro, se inclinó, porque está produciendo tensión abajo y compresión arriba. Se inclinó, pero sigue siendo un plano. Perpendicular al plano neutro, pero aquí el plano neutro es una curva que entiende la geometría analítica o el cálculo como perpendicular a una curva. En ese caso, es perpendicular a la tangente a la curva en este punto, aquí a esta tangente. Eso es lo que entendemos por perpendicular a la curva. Perpendicular a la tangente a la curva en ese punto. Eso es lo que dice el cálculo. Bueno, entonces, este plano está sobre la perpendicular a la curva, o sea, sobre la perpendicular a esta tangente, así. O sea, coincide con el radio de curvatura. La línea del plano coincide con la línea del radio de curvatura. Entonces levantamos la perpendicular aquí a la tangente, buscamos el centro de curvatura, lo mismo hacemos por el otro lado, la perpendicular a la curva, o sea, a la tangente aquí, se encuentra por acá, y ahí está el centro de curvatura. Claro, aquí esto está exagerado para poderlo plantear, porque si no, no puedo plantear deformaciones, ¿no? Pero esto se entiende que es un diferencial, ¿no? No los 25 grados que hay ahí, un diferencial del ángulo. Pero hay que exagerarlo para poder plantear lo que queremos plantear. Pero tenemos en mente que esto es un diferencial. Bueno. Entonces, aquí está la elástica. El plano neutro después de flectarse. Aquí está el diferencial de arco. Y ese diferencial de arco, por la segunda condición, que es suficientemente rígido, es de X. Ahora, por la sección derecha, por 2, y sobre el plano neutro, aquí, voy a trazar una paralela a 1, aquí. Entonces, esta y esta paralelas. Recordemos que las medidas se toman con respecto al plano neutro. O sea, el radio de curvatura que estamos trazando, este ρ no es aquí arriba. Ese ρ es el plano neutro. Porque todo aquí es con referencia al plano neutro. Voy a seguirle la pista, además de la fibra del plano neutro, esta. Voy a seguirle la pista también a la fibra más lejana,
Entonces tengo aquí el plano neutro, la fibra más lejana está a una distancia c. Eso es lo que hemos dicho, por eso decimos sigma igual a mc sobre i, que es c, la distancia del plano neutro a la fibra más lejana. Entonces voy a mirar esta fibra. Como esta y esta son paralelas, entonces este arco entre las dos paralelas es este mismo arco. Pero, que es la longitud inicial, ¿no? ds igual a dx, pero dx es la longitud inicial de la viga. Entonces, este pedazo es la longitud inicial de la fibra entre 1 y 2. Y todo, de lado a lado, es la longitud final. Entonces, este pedacito, después de la paralela, hasta la sección 2, este pedazo es la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. Mejor dicho, es la deformación de la fibra, el delta. Así que la longitud total de la fibra más lejana es longitud inicial, que es dx, más deformación. Eso es todo este arco. Y la longitud del arco en el plano neutro, pues es la longitud inicial, el dx. Bueno, se forma aquí una superficie que en geometría se llama como esta superficie entre dos radios. ¿Cómo se llama eso? Se nos fue la geometría, pues. Longitud de arco. Un sector circular. Sector circular. Sector circular. Y dice la geometría que en un sector circular los arcos son proporcionales a los radios. Entonces vamos a establecer esa relación. Este arco en el plano neutro es a su radio, que es ρ, esto que tengo acá, de x, que es el arco en el plano neutro, es a ρ, que es el radio de esa fibra. Como este arco, pero este arco mide dx más delta, más deformación. Es a su radio, el radio de este arco. Y ese radio es ρ más c. Entonces, como dx más delta es a ρ más c. Hacemos el cruce aquí para resolver la proporcionalidad. Entonces, este producto me queda ρ por dx más c por dx. Y este producto acá, ρ por dx más ρ delta, deformación. Y aquí podemos simplificar ρ por dx. Ρ por dx. Me queda c por dx igual a ρ por deformación. Entonces traigo el ρ a acompañar a c, pasa a dividir c por 1 sobre ρ, igual a delta sobre dx. Pero dx es la longitud inicial. Y sabemos desde el comienzo que deformación total sobre longitud inicial, eso se llama epsilon, la deformación unitaria. Estamos diciendo que c por 1 sobre ρ es igual a la deformación unitaria. Pero 1 sobre ρ, acabamos de ver antes que 1 sobre ρ es de θ en dx. Entonces me queda c por de θ en dx igual a epsilon. La tercera condición que se debe cumplir es que se cumpla la ley de Hooke. Esa fue la tercera condición que vimos desde el comienzo. Estoy aplicando las condiciones que se vieron para todo el cuento de la flexión, ¿no?
las mismas condiciones en esfuerzo, las mismas condiciones en deformación. Porque si aquí la ley de Hooke no se cumple, pues no podemos hacer nada. Entonces se cumple la ley de Hooke. Le estábamos diciendo C por 1 sobre ρ, que es C por dT de X, igual a epsilon, pero la ley de Hooke dice que epsilon es igual a sigma sobre E. Entonces tengo que C por dT de X igual a sigma sobre E. Pero sigma lo conocemos en flexión. Sigma en esta fibra, la fibra más lejana, que es la que estoy tratando. Eso es MC sobre I. Entonces me queda C por dT de X igual a MC sobre E por I. Simplifico la C y queda dT de X igual a 1 sobre E por I por M. Ahora sí ya tengo el diferencial de θ en función de M y de E y de I, que son los parámetros de la viga. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Resolvemos el diferencial. Es decir, integramos. O sea, con esta ecuación ya puedo hallar θ. Y facilito. Integre. Solamente que tiene que escribir la ecuación del momento, ¿no? En términos de X. Listo. Toca seguir un poquito más con el cálculo antes de poder aplicar de una manera práctica esta ecuación. Seguimos un poquito con clase de cálculo. Bueno, ahora tenemos lo siguiente. Tengo aquí una curva cualquiera, y igual a f de x, una curva del cálculo. Tengo un punto P y voy a trazar la tangente a la curva en P, esta. Y esa tangente la podemos ver de tres maneras. Primero, desde el punto de vista de la geometría analítica. ¿Cómo se llama esta inclinación en geometría analítica? La pendiente. Pendiente, M. La pendiente a la curva. Eso es la tangente en la curva, en el punto. La inclinación de la tangente a la curva en el punto. Eso es M. Bueno, esa inclinación es este ángulo. ¿Cómo lo ve la trigonometría? Diciendo que la pendiente es igual a ¿qué? A la tangente, al ángulo. Entonces, punto de vista de la analítica, la pendiente a la curva. Punto de vista de la trigonometría, la tangente del ángulo de esa recta, de esa pendiente. Punto de vista del cálculo. Según el cálculo, la pendiente es la primera derivada de y en de x. Entonces eso es y'. Entonces tangente de θ es y'. Primera cosa ahí. Luego venimos aquí a la viga. Esta es la elástica de la viga, que es una curva como cualquier otra curva, y igual a f de x. Entonces cumple esto, ¿no? Que la pendiente es la tangente. Pero además, como esto es una viga, y debe cumplirse la segunda condición, que es que sea suficientemente rígida. Entonces es suficientemente rígida si el ángulo máximo es muy pequeñito. Si la rotación máxima que ocurre en la viga es muy pequeño, entonces decimos que la viga es suficientemente rígida. Fíjense, ya estoy volviendo esa frase tratando de convertirla en un parámetro que me limite y que me diga si cumple esta condición, efectivamente es rígida, o si no, no, como hicimos en torsión, ¿no? En torsión fue igual. Arrancamos diciendo, bueno, es suficientemente rígida si no alcanzo a ver cuánto se rotó. Eso es lo primero. Pero eso la tradujimos al cálculo. Es suficientemente rígida si el ángulo de rotación es muy pequeñito.
tanto que no lo puedo ver y que entonces es teta muy pequeño. Luego vino la trigonometría y dijo, defíname pequeño. Y la trigonometría dijo, es pequeño cuando el ángulo es aproximadamente igual a la tangente. Y vimos que según la trigonometría eso se cumple hasta cuando el ángulo alcance 5.6 grados, expresado en radianes. Aquí está ocurriendo lo mismo. Nos están diciendo, oiga, esto es suficientemente rígido, por tanto, de S igual a de X. Eso según el cálculo. Ahora, según la trigonometría, es suficientemente rígido si este ángulo es muy pequeño. Para la trigonometría, defíname pequeño. ¿Cuándo es un ángulo pequeño? Cuando el ángulo máximo y su tangente son iguales. Conclusión, una viga también es suficientemente rígida, igual que en torsión, cuando la rotación máxima no pase de 5.6 grados expresado en radianes. Si es así, ya podemos decir, efectivamente, esta viga es suficientemente rígida. Entonces estamos diciendo que teta y tangente de teta es lo mismo. Eso es aquí nomás, en esta, que cumple esa condición. Esa condición de decir que la curva es igual aproximadamente a la recta aquí, a la posición inicial, se expresa en matemáticas, en cálculo, diciendo que la curva es tensa. ¿Qué es esta curva tensa? Pues que la curva va aquí pegadita. Lo que ocurre en un instrumento de cuerda, en la guitarra, en el violín, ¿no? Le aplico el pulso para que suene y la fricción es muy pequeñita. ¿Por qué? Porque las cuerdas están tensadas, ¿no? Aquí es similar, ¿no? Asimilamos una fibra de la viga como una cuerda. Y entonces la curva de esa cuerda es tensa. Si es tensa, cumple esto, ¿no? Que teta y tangente de teta iguales. Aquí. Obviamente aquí no se cumple eso, en una curva general del cálculo, ¿no? Estas curvas no son tensas. Entonces, esta curva, además de cumplir lo de acá, esto, cumple también que teta y tangente teta son iguales. Porque si se cumple para el máximo, con mayor razón se cumple para cualquier otro ángulo. Entonces, la condición aquí para ser suficientemente rígido es que teta y tangente teta son iguales. Pero aquí dice que tangente teta es y', y eso se tiene que cumplir aquí. Como además aquí se cumple que tangente teta y teta son iguales, en vez de decir tangente teta igual a y', vamos a decir teta igual a y'. O sea que la rotación de cualquier punto es igual a la primera derivada de la curva en dicho punto. En otras palabras, a la pendiente a la curva en dicho punto. Eso es teta. En general, no es teta, es tangente teta. Pero en la viga es teta. Porque la viga debe ser suficientemente rígida. Como ya teta lo puedo hallar. ¿Por qué puedo hallar teta? Porque teta lo hallo haciendo esta integral, ¿no? Entonces tengo teta. Tengo teta, que es y'. Entonces de teta en dx vuelvo a derivar. De teta en dx es la derivada de y', que es y segunda. Entonces de teta en dx, y segunda. Pero de teta en dx es m sobre e por i. O sea, m sobre e por i es y segunda. Ya para expresar en términos de los parámetros de la viga, m, e i. Entonces, m sobre e por i es y segunda. Despejamos e i y segunda igual a m. Esta es la ecuación de la viga.
E y Y segunda igual a M. Entonces fíjense que en este método va a ser muy sencillo, porque si logramos escribir la ecuación del momento en términos de X, entonces eso es E y Y segunda. Integro una vez y entonces tengo Y prima, la pendiente. Integro otra vez y tengo Y. Así que este método es escriba la ecuación del momento y haga dos integrales. La primera para hallar Y prima y la segunda para hallar Y. Integro dos veces la ecuación del momento y ya tengo la solución general. Este método se diferencia de prácticamente todos los demás métodos, que los demás métodos los puedo aplicar a un punto particular. Voy a hallar la flecha en B, entonces hago todo el procedimiento y calculo la flecha en B. Pero ahora me piden hallar la flecha en C. Me toca repetir todo el procedimiento y hallar la flecha en C. En este método no. Aquí no, porque lo que tengo, la solución es una ecuación. Entonces le piden la flecha en B, pues reemplace a X por B, por X de B. Le piden la flecha en C, pues en la ecuación reemplace la X por X de C. Y tiene flecha y tiene pendiente. Este es un método general. Una vez hechas las integrales, esa solución cumple para cualquier punto de la viga. Entonces es mucho más útil y menos engorroso, ¿no? En todos los otros métodos, si cambio de punto, tengo que repetir el proceso. Aquí no. Bueno, seguimos con el cálculo ya para poder aplicar eso. Fíjese qué me toca hacer, escribir la ecuación del momento. Entonces, una cosita más de repaso, porque esto todo es repaso, todo esto lo conocen ustedes, esto es cálculo. Una cosita más del cálculo para poder aplicar este método. Algo que vimos por allá, creo que en ecuaciones diferenciales que se ve eso. Una cosa que llamamos expresiones singulares. Son expresiones escritas en esta forma. Una constante K, X menos A a la N. Esto es una expresión singular. Esta no. Oiga, pero no es lo mismo. ¿Qué diferencia a esta expresión de esta? Digo físicamente o visualmente. Después ya vamos a ver las diferencias matemáticamente. Visualmente, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Qué veo de distinto? Ahora pónganse las gafas. ¿Los corchetes? Los corchetes. Esto es una expresión algebraica, escrita así, con estos corchetes. Esto no es una expresión algebraica. Esto es una expresión singular con este corchete. ¿No? Eso debemos tenerlo claro, porque estas expresiones aparecen en libros, en investigaciones, en paper. Uno está mirando un paper de análisis de esfuerzos o de lo que sea, y aparecen expresiones así. Uno debe saber que eso no es álgebra. Álgebra es esto. Esto no es álgebra. Estas expresiones singulares tienen dos valores. Primer valor igual a 0. Esto, valga lo que valga en álgebra, aquí va a valer 0 si la X es menor o igual a A. Claro, si es igual, pues obvio, ¿no? 0, A menos A, pues es 0. Y elevado a una potencia es 0, ¿no? Entonces, la igualdad, pues es obvio que es 0. ¿Qué nos queda? Que si adentro es negativo, entonces esto no vale lo que diga el álgebra. Esto vale 0. Por ejemplo, tengo algo así.
Y pongámosle aquí a la 3. Quedó muy pequeñito, ni se ve. Bueno, a la 3. 2, 3 menos 5 al cubo. Entonces, ¿cuánto vale esto? Miro, si lo de adentro es negativo, listo, no le busque más, esto vale 0. Entonces 3 menos 5 es menos 2. Esto vale 0. Eso es lo que quiere decir esa expresión singular. Vamos a cambiarla. Voy a escribirla ahora sí. Entonces, ¿qué dice aquí? Si lo de adentro es positivo, entonces vale lo que diga el álgebra. Aquí, ¿qué dice el álgebra? Aquí tengo 5 menos 3, esto es más 2. Positivo. Entonces, ¿qué dice el álgebra que vale esto? 2 a la n y por k. La k es 2 y la n es 3. Como es positivo, vale lo que diga el álgebra. Es decir, desarrolle esto. 2 al 3 a la cubo es 8 por 2, 16. ¿Sí? 16. Voy a escribir esta de otra manera. La primera. La voy a escribir ahora sí. Miro esta expresión y ¿qué digo? ¿Eso cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? Menos 16. Menos 16. ¿Por qué? Porque esto no es singular. Esto es una expresión algebraica. Y vale lo que diga el álgebra o la aritmética, ¿no? Menos 2 al cubo es menos 8. Por 2, menos 16. En cambio, cuando miro esta, yo digo, oiga, eso no es álgebra. Eso es una expresión singular. Entonces miremos, si es expresión singular, uno dice, bueno, miremos entonces. Negativo. Conclusión, eso vale 0. Eso es lo que entendemos por expresiones singulares. Bueno, ¿por qué vemos eso? Resulta que la ecuación del momento de una viga es una expresión singular. Cuando la calculamos, ¿cómo la vamos a calcular? Entonces la expresamos de manera singular. Listo. Ya con eso vamos a ver cómo aplicamos el método. Entonces vamos a empezar por una viga muy sencilla. Una viga simplemente apoyada, una carguita concentrada en B que está a 12 tercios de A, simplemente apoyada en A y en C. Aquí esto nos va a ayudar a entender cómo es el asunto. Así como es este problema, son todos los problemas. Claro, va a cambiar la carga, ¿no? Habrá momentos, habrá uniformes, habrá triangulares, habrá de todo. Y el chiste es, escriba la ecuación singular del momento. Entonces, el procedimiento, el paso a paso para resolver esta viga por este método de integración. Primero, lo de siempre y lo de cualquier otro método. Resuelva la estática, ¿no?
diagrama de cuerpo libre, halle las reacciones que aquí son obvias, p tercios y 2 p tercios, y listo. Eso es lo primero. Planteé la estática del problema. Segundo, coloque un origen de coordenadas, un sistema cartesiano. Teóricamente lo puede colocar en cualquier punto. En la práctica, y para la solución ya de la viga, se coloca en un extremo de la viga, al derecho o al izquierdo, no importa dónde. Y si uno de los extremos es un apoyo, pues preferiblemente ahí, en el apoyo. Voy a cambiar esto un poquitico para aclarar esa idea. Supongamos que esta viga es más larga, ¿no? Esa viga viene por aquí y por aquí también hay carga. Aquí. Bueno, las reacciones ya no van a ser esas, pero así. Por aquí también hay otra P. Entonces resuelva la estática, pues no le va a dar esto, ¿no? Luego, ponga el origen de coordenadas. Entonces, en la práctica dicen, mejor un extremo. Listo. Entonces, aquí en A o aquí en D. Segunda no norma, no regla, sino condición o recomendación más bien. Si uno de los extremos es un apoyo, como aquí, entonces preferiblemente el origen de coordenadas ahí, en ese extremo, que es un apoyo. Esas son las recomendaciones para colocar el origen, que es el segundo paso de la solución, ¿no? Aquí es vital donde coloque el origen de coordenadas. Bueno, en este problema, pues cualquiera, o en A o en C. Los diestros, pues en A para trabajar de derecha a izquierda. Los zurdos, pues lo pueden colocar en C y trabajar de aquí para allá. No hay problema. Eso es lo mismo. Tercero, ubique la variable X, en cualquier posición del último tramo. Claro, el primer tramo es el más cercano al origen y luego el resto. En este caso no hay sino 2 tramos. Aquí el segundo tramo es entre B y C. Entonces coloco mi variable X aquí, entre B y C. Eso es lo tercero. Cuarto, escriba la ecuación del momento de todas las cargas que estén entre el origen y X. Aquí. O mejor dicho, halle el momento interno aquí. Y escríbalo en forma singular. Sencillo, porque el momento interno aquí tiene que equilibrar el momento de las cargas externas, ¿no? El momento interno aquí es la suma de todos los momentos de lo que haya aquí, entre A y X. Entonces va a ser muy sencillo escribir la ecuación. No necesitamos ni siquiera hacer el método de las secciones y cortar la viga y el dibujito y todo lo demás. No es necesario, simplemente aquí con la viga tal como está entera, escriba la ecuación de momentos de estas cargas, todo lo que esté entre el origen y la X. Y esa va a ser la ecuación del momento interno, que es lo que estamos buscando. Signos para manejar esto. Las fuerzas que vayan hacia arriba tienen momento positivo, sea cual sea la fuerza, ¿no? Concentrada, uniforme, triangular, como sea. Si la fuerza va para arriba, su momento es positivo. Si la fuerza va para abajo, su momento es negativo.
esa sirenita. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es a escribir qué momento hace cada una de estas cargas aquí, en X. P tercios va para arriba. ¿Cuál es el momento de esta P tercios? Pues fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia? X. Entonces queda P tercios por X. ¿Por X a la cuánto? A la 1. Y lo escribo de una vez, de una manera singular, con sus corchetes. Luego, el momento de esta P va para abajo, entonces negativo. ¿Cuánto vale el momento de esta P? Pues fuerza por distancia. ¿Cuánto es esa distancia? X menos esto que es 2 L tercios. Entonces X menos 2 L tercios. ¿Elevado a la cuánto? A la 1. Entonces ya tengo la expresión singular. Así que al menos para cargas concentradas vamos a interpretar esto. Viendo los dos términos. ¿Qué es K? En general para cargas concentradas. ¿Qué es K? Para esto fue P tercios. Para esto fue P. ¿Qué es K? La carga. La carga. Por ahora para cargas concentradas. No tenemos ninguna otra aquí. Luego miramos para cada tipo de carga, que es K. Para cargas concentradas, la K es P. La carga. Que aquí es RA, que es P tercios. En el otro es P. P. Segundo, ¿qué es A? Comparando las expresiones, lo que hay por dentro del corchete, que es A en general. Pues, ¿qué se ve ahí? Fíjense, ¿qué tendríamos aquí? X menos 0, ¿ese 0 qué es? Aquí tenemos X menos 2 LT, la posición de la carga. Aquí está en el origen, pues A es 0. Aquí está a 2 L tercios. Y el exponente, pues como es P por X, es 1. Vamos a ver si es cierto que esta ecuación es la ecuación de momentos de esta viga. Si esta ecuación es la ecuación de momentos de la viga, tiene que ser válida la ecuación para puntos aquí, aquí, aquí. Claro, puntos aquí tiene que ser porque ahí fue definida, ¿no? Aquí. Pero ¿qué pasa si mi X no está aquí? Quiero hallar el momento aquí en L tercios, que está aquí en la mitad de entre A y B. Aquí. Oiga, pero la ecuación no fue escrita para acá. La ecuación fue escrita aquí. Por esto se cumple. Cualquier X de aquí hasta acá, pues esto se cumple. Pero ¿qué pasa si está aquí? ¿Será que se cumple o no se cumple? Entonces, vamos a comprobarlo. Vamos a hacer esto por estática y vamos a hacerlo por aquí. Y las dos expresiones me tienen que dar lo mismo. Si no da lo mismo, esto no sirve. Bueno, por estática, ¿cómo es? Corte la viga aquí, en L tercios. Entonces tendríamos que hacer esto. Por estática. Aquí tendríamos la fuerza. P tercios. Esta distancia a donde quiero hallar esa X me vale L tercios. Quiero hallar el momento a una distancia aquí en la mitad del tramo, a L tercios.
Pues eso es lo que tengo ahí. ¿Qué voy a hallar? Pues este momento interno. Es el momento interno que estoy buscando, que tendrá que ir así para que se oponga al momento de P tercios, ¿no? O sea, positivo, con presión arriba, ¿no? Ese momento es el que estamos buscando. Pues, ¿qué diría? Haga suma de momentos aquí. Y el momento interno debe equilibrar al momento externo. Pues, ¿qué me queda? P tercios por L tercios, ¿no? Fuerza por distancia. Esto es PL novenos. Pues, según la estática, esto me tiene que dar PL novenos. Si esta ecuación es verdaderamente la ecuación de momento de toda la viga, entonces me tiene que dar PL novenos. ¿Qué vamos a hacer aquí? A reemplazar la X por L tercios, teniendo en cuenta que son expresiones singulares. Entonces, P tercios. Aquí me queda L tercios, pues no queda sino L tercios adentro, eso es positivo. Entonces va P tercios por L tercios a la 1, PL novenos, menos P. Aquí tengo L tercios menos 2 L tercios. Eso es menos L tercios. Si es menos adentro, ¿esto cuánto vale? 0. 0. Entonces, ¿qué quedó? PL novenos. Así que el truco funciona, ¿no? Esta expresión me describe el momento para cualquier X en la viga desde A, que es el origen, hasta C, que es el otro extremo de la viga, teniendo en cuenta que son expresiones singulares. Por eso decimos, el momento de una viga es una expresión singular. Fíjense que si escribo esto algebraicamente, entonces no funciona. Porque si le quito este corchete y lo escribo como el álgebra, aquí me da PL novenos. Aquí me daría menos L tercios. Como es álgebra, va. Y menos por menos es más PL tercios. Entonces, PL novenos más PL tercios, que son 4 novenos de P por L, que no es el momento aquí, ¿no? Porque según la estática, el momento ahí es PL novenos. Entonces, eso es general. Escriba la ecuación de momentos en el último tramo de la viga y de manera singular. Y esa ecuación de momentos es la ecuación de momentos de la viga. Cuando digo de la viga, significa para cualquier punto de la viga. Comprobado que sí funciona. Y ya tenemos el momento, pues sencillo, ya integre eso y ya tiene la solución. Bueno, vamos a mirar lo que nos piden para ver hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué pedía el problema? Halle teta A, o sea, la pendiente aquí en A. Halle la flecha en B y halle la flecha máxima. Eso es lo que nos están pidiendo. Pues tengo la ecuación del momento. ¿Qué dijimos que esto era esto? La ecuación de la viga. EI y segunda igual a M. EI y segunda igual a esto. E integre. Bueno, aquí está la comprobación de lo que acabamos de hacer. De que sí, efectivamente, la ecuación funciona. Pues como ya funciona, ya lo comprobé. Ahora escribo la ecuación del momento. La ecuación de la viga. EI y segunda igual a M. EI y segunda igual a la expresión que tuvimos para el momento. Dice el cálculo que la derivada o la integral de una expresión singular sigue siendo singular. Así que lo que vaya apareciendo en la integral sigue siendo singular. Integramos esto. Siempre, no importa cuál sea el tipo de carga que tenga la viga, la integral es muy sencilla, porque son integrales de potencias directas de X
a la n, que es x a la n más 1 sobre n más 1. Me refiero a vigas, a cargas en vigas reales de ingeniería, ¿no? ¿Cuáles son las cargas reales en la ingeniería? Pues momentos, P's concentradas, uniformemente distribuidas y triangulares, y eso si acaso, triangulares, ¿no? No más. Entonces que aparece allá que la función del momento me dio seno hiperbólico de x menos cosecante de x más x al cubo. Eso no más para los previos, eso es académico, ¿no? Pero la ingeniería no es así. La cosa es más sencilla. Por eso digo que aquí la integral es integrales de potencias directas de n. Ese es muy sencillo. La integral de x a la 1, pues x a la 2 sobre 2. Es que a p esto es x2. Este también a la 2 sobre 2, entonces menos p medios, x menos 2L tercios al cuadrado, más la constante de integración. Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces va C sub 1. Otra integral para y. Me queda e por y, la integral de esto, x cubo sobre 3, que me da 18. X cubo sobre 3, que me da 3 por 2, 6. Más C sub 1, x más C sub 2. Ya están las integrales. ¿Cuándo tengo la solución completa? Cuando logro tener C sub 1 y C sub 2. Entonces había que establecer lo que allá el profe de ecuaciones diferenciales nos dijo que son las condiciones iniciales. Aquí las llamamos las condiciones de frontera de la viga. ¿Cuál es la frontera de la viga? Los apoyos. Entonces tenemos dos apoyos, dos condiciones de frontera. Primera condición, el apoyo en A. ¿Qué conozco del apoyo en A? Pues que como es un apoyo rígido para Y, la flecha en Y es 0. Esa es la condición de frontera. Entonces decimos, si X es igual a 0, estamos en A. Pero A es un apoyo. Entonces Y sub A es 0. ¿Qué vamos a hacer? En esta ecuación, en esta, reemplazar la X por 0 para ver qué ecuación queda. Entonces, aquí 0. Y de una vez lo volvemos a álgebra, lo que se vuelva a álgebra. Aquí 0. Porque 0 a la 3, pues es 0. Y aquí, ¿cuánto? 0. 0. Porque esto es 0 y entonces adentro se vuelve negativo. Expresión singular. Entonces esto es 0. Y aquí 0. Todo 0. Igual a Y sub A, que es 0. Conclusión, C sub 2 es 0. Aquí sacamos una conclusión. ¿Por qué dije cuando puse el origen, que es el primer paso, el segundo paso ahí? ¿Por qué dije, oiga, ponga el origen en un extremo, pero si uno de los extremos es un apoyo, escoja ese mejor? ¿Para qué? Para dejar la condición igual a 0. El Y Y sub A. entonces, C sub 2 es 0. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si es un apoyo pero no rígido? A ver, supongamos que aquí el apoyo el apoyo en A no era rígido, que el apoyo en A era una barra, aquí. La barra 1. Y supongamos mi viga es esta. Y entonces voy a poner el origen de coordenadas. Aquí es un apoyo, aunque no rígido en Y. Aquí no es apoyo. Entonces, ¿dónde prefiero? Aquí. Porque es un apoyo.
Pero ¿qué decimos? Cuando x igual a y es igual a 0, cuando x igual a 0, que estoy en A, y es 0, si el apoyo es esto, No, y es igual a la formación en 1. es igual a la deformación de la barra, pero la deformación de la barra la conozco. ¿Por qué? Porque conozco RA, que es P tercios. Eso es la compresión en la barra. Entonces, fuerza por L sobre A por E. Y tengo la deformación, o sea que sí la conozco. Que haría Y sub A igual a menos, ¿por qué menos? Porque va para abajo, ¿no? Menos deformación de 1. Y claro, entonces C sub 2 no va a dar 0. C sub 2 va a dar menos deformación de 1. Bueno, esa debe ser la primera condición. Segunda condición, el otro apoyo. El otro apoyo es C, que vamos a decir que cuando X es igual a L, entonces estamos en C, y Y de C es 0. Esa viene por aquí, ¿no? Cuando X es igual a L, Y de C es 0. ¿Qué vamos a hacer? A evaluar esta expresión en X igual a L. Esta, la de Y. Y voy a reemplazar la X por L. Les tengo P18avos L al cubo, esta, L al cubo. La escribimos primero en forma singular para evitar errores en el camino. Cuando lo hago mentalmente me puedo equivocar. Entonces reemplazo la X por L aquí, C sub 1 por L, C sub 2 ya no va porque eso fue 0. Está C sub 2 igual a 0. Me queda así y veo que queda. Aquí queda L positivo. Aquí queda L tercios positivo. Entonces todos los términos van. Queda P18avos L al cubo. Aquí es 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 6. PL cubo sobre 27 por 6, más C sub 1 por L. ¿Y cuál era el objetivo? Pues hallar C sub 1 en términos de PL. Es que C sub 1 igual a menos 4 PL sobre 81. Teniendo C sub 1, ahora sí tengo la ecuación definitiva. La ecuación no, las ecuaciones definitivas para Y' y para Y. Esta es la solución, ya reemplazando el valor de C sub 1. Con esto hallo lo que quieran. Simplemente reemplace la X en lo que le están pidiendo. Listo, con esta solución general vamos a hallar lo particular, lo que nos piden. Es que pedían, halle teta A. Ah, pero sabemos que es que teta Y'. Entonces vamos a reemplazar la X por el valor de la posición donde me están pidiendo el teta. Me lo están pidiendo en A. Y el X de A, pues es 0. Entonces reemplazamos aquí y hallamos el ángulo. Eso es lo que vamos a hacer acá. En la expresión del momento, en la expresión de la pendiente, en esta, vamos a reemplazar la X por 0. Entonces, si la X es 0, estamos en Y' de A. Y' de A. Reemplazo por 0, reemplazo por 0. Aquí 0, pues da 0. Aquí negativo, pues da 0. ¿Qué queda? Menos 4PL cuadrado sobre 81. Eso es teta A. Menos 4PL cuadrado sobre 81 E por I. ¿Cómo interpreto entonces ese resultado para la elástica? Entonces vamos a trazar la elástica con ese resultado.
aunque ya la elástica uno la sabe desde que tiene el diagrama de momentos para hallar esfuerzos, ¿no? Porque allá tiene cómo va el momento, si es positivo o es negativo, que en este caso es positivo, y entonces sabe que flecta con la concavidad hacia abajo. Pero este resultado, por si no, es que si no tengo que hallar esfuerzos, pues no tengo que ponerme a hacer diagrama de momentos. Si me piden, como en este caso, solo las deformaciones, pues no tengo que ponerme a hallar diagrama de momentos. Entonces tengo que interpretar aquí el resultado para evitarme el paso de hacer los diagramas. Entonces, ¿qué me está dando? Que la pendiente es negativa. Eso fue lo que digo, ¿no? Pendiente menos lo que sea, pero negativa en A. Entonces arranco trazando la pendiente en A. Me está diciendo que la pendiente es negativa aquí en A. En otras palabras, me está diciendo que la pendiente aquí en A viene así. Eso ya me marca que la elástica, para que eso se cumpla, la elástica es así. O la elástica es así. Ah, ya la descuadré. Bueno, esa es una posibilidad, que sea así. La otra posibilidad, que la elástica sea así. ¿Cuál está de acuerdo con esta que es la pendiente? ¿La verde o la roja? La verde. La verde. O sea, ese resultado me dice cómo va la elástica. Por si no quiero ponerme a hacer diagrama de momentos para trazar la elástica, ¿no? Aquí porque este problema ya lo habíamos hecho en esfuerzos, entonces ya uno sabe que flecta para abajo, ¿no? Por el diagrama de momentos. Pero si no hubiéramos hecho eso, aquí podíamos interpretar. Con esta interpretación trazo la elástica que es. Listo. Entonces ya tengo la primera respuesta. Si tengo números, pues ahora sí reemplazo. Igual que en esfuerzos, aquí vayas con letras literalmente hasta el final, hasta donde no se pueda más. Y luego sí métale los números para evitar errores. La otra pregunta, Jesús B. Entonces ahora vamos a trabajar con esta ecuación porque me piden hallar la flecha. Dice, halle la flecha en B. Bueno, con esa no, con esta es la cosa. Voy a borrarla por aquí también que la tenía. Están pidiendo, halle la flecha en B. Entonces trabaje con esta, que es la definitiva. Así que en esta ecuación, la de Y, vamos a reemplazar la X de B, que es 12 tercios, ¿no? La B está a 12 tercios del origen. Y reemplazamos aquí por 12 tercios. Me queda P18 avos, 12 tercios al cubo, menos P sextos, 12 tercios menos 12 tercios, pues es 0, menos 4P cuadrado sobre 81 por X, que es 12 tercios. Este se quedó 0, simplificamos la expresión, aquí hacemos la suma algebraica, y me da que Y de B es igual a menos 4P cubo sobre 243. Ahí se corrobora que la elástica es la verde, porque me está dando que la flecha aquí en B es negativa, es esto. Si es negativa y estamos en un sistema cartesiano, aquí sí las cosas son cartesianas, porque esto viene del cálculo. La flecha negativa indica que eso es para abajo, ¿no?
lo que dio. Esto, menos 4PL³ sobre 243 EI. Y listo. Fíjense lo sencillo que es, teniendo ya la solución, que es esta, definitiva, después de haber hallado C1 y C2, allá lo que piden es sencillo, es un proceso de aritmética, ¿no? De reemplazar la X que piden y listo. Bueno, luego, halle Y máximo. Es claro que para hallar la flecha en un punto, pues tengo que saber cuál punto es. Por ejemplo, me dijeron, halle la flecha en B. Pues tenía que saber dónde está B. Entonces me dijeron, B está a 2 L tercios de A. O sea, X igual a 2 L tercios. Y hallo la flecha en Y. Yo no puedo hallar una flecha sin saber dónde es. Entonces aquí me están pidiendo la flecha máxima. Pues antes de poder hallar la flecha máxima, tengo que averiguar en dónde está la flecha máxima. Para eso tengo que echar mano otra vez del cálculo. Entonces vamos a mirar. Aquí está la viga. Y esa viga tiene posibilidad de flectar de dos maneras. Y tengo que evaluarlas ambas, a ver cuál es la verdadera. Una manera que flecte así. Es decir, que el punto de flecha máxima está entre A y B. Mejor dicho, que la X de M es menor de 2 L tercios. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que flecte así. Es decir, que el punto de flecha máxima está en el otro lado, en el segundo tramo. Es decir, que X de M es mayor que 2 L tercios. Tengo que averiguar cuál de esas es. Y para eso me toca hacerlas ambas. De pronto puedo ahorrarme un paso si hago primero la que probablemente sea. O sea, vamos a escoger una de las dos para empezar. Si le atinamos, entonces no me toca hacer la otra. Si no le atino, me toca hacer la otra. Y le aplicamos un poco de lógica. ¿Qué es más lógica? ¿Que flecte aquí la primera o la segunda? ¿Y por qué es más lógico? ¿Cuál será? La segunda, ¿no? Ya, esta. Entonces, si aceptamos esa, investigaríamos esta primero. Y hallamos X de M. Y comprobamos si cumple. Si cumple que lo supuesto. ¿Qué vamos a suponer? Que X de M es mayor de 2 L tercios. Si me da que X de M es 0,8 o es 0,8 mayor de 2 L tercios, sí, porque es 0,266 2 L tercios. ¿Qué me está diciendo? Oiga, efectivamente sí, ahí es. Y entonces ya me quedo con esa. Pero ¿qué tal que la respuesta me diga, hago con esta, suponiendo que es esto? O sea, suponiendo que XM mayor que 2 L tercios. Y me da la respuesta, X de M 0,55. Compruebe lo supuesto. ¿Es 0,55 mayor de 2 L tercios, que fue lo supuesto? No. Entonces me está diciendo, oiga, eso no es aquí. Eso es en el otro lado. La de malas es que esa no es la respuesta. Entonces vuélvalo a hacer, suponiendo que X de M menor que 2 L tercios. Y lo que dé, esa va a ser. Por eso debo aplicarle la lógica lo más que pueda y me evito un segundo paso. Porque el resultado que me dé me va a decir si es aquí o no es aquí. Y si no es ahí, ese resultado que dio tampoco es.
allí el que es pasándose al otro tramo. Es la idea. Entonces, siguiendo la lógica de las deformaciones, ¿quién se deforma más? ¿Un pedazo largo o un pedazo corto? Un pedazo largo. Un pedazo largo. El tramo AB es más largo que el 2L tercios. Entonces es más probable que flecte más en el primer tramo que en el segundo, porque este tramo es más largo, ¿no? Entonces aplicando esa lógica, vamos a aplicarle a la solución. Digo, supongo que x de m es menor de 0,66 de L, que es 2 tercios. Y desarrollo la ecuación. ¿Cuál ecuación? ¿Qué condición se cumple que en la flecha máxima? Si la flecha máxima es porque esta curva, que es la elástica, está llegando ahí a un punto de pendiente cero, ¿no? Eso es lo que dice el cálculo. El valor de una función, la función y, es máxima o mínima aquí porque es negativo, ¿no? Pero a la resistencia no le importa el signo, le importa cuánto es. Por eso decimos máximo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Ese y máximo, eso es lo que importa. Entonces, una curva llega a su máximo cuando su pendiente es cero. Entonces, aplicando esa suposición que acabamos de hacer, vamos a reemplazar aquí, en la de y', la x por x de m. Al reemplazarla, entonces esta y', pues es cero, porque ese x de m es la cota de flecha máxima, el x de m. Entonces, fíjense, vamos a reemplazar aquí x de m. Pues aquí queda p sextos x de m al cuadrado. Aquí queda x de m menos 2L tercios al cuadrado. ¿Qué hacemos con este término? La pregunta que hacemos es, ¿va o no va? No va, queda cero. Va, porque se está diciendo que x de m es menor de 2L tercios. Entonces esto es menos. Y si es menos, esto es cero. Entonces, aplicando eso, despejamos cuál es la x. Fíjense que si me voy para el otro lado, entonces este término sí va. Esa es la diferencia entre hacer un lado y otro. En el primer tramo este término no va. En el segundo tramo sí va. Por eso la solución que hay aquí, si me dice que no era ahí, no me sirve para el otro lado, porque tiene un término más, que no iría si lo hago aquí en este lado. Por eso la respuesta que me dio 0,5, simplemente me está diciendo que no es aquí, que es aquí. Pero ese 0,5 no es, porque fue sacado con este término de más, al estar aquí en este lado. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, suponga que x de m es menor o igual hasta 2L tercios. Igual nunca va a llegar ahí. Entonces, x de m, este se hace 0, ya vimos por qué. Y menos esto. De ahí despejo. Igual a 0, porque la pendiente en el punto máximo es 0. Despejo x de m. Me va a 0,54 de L. Tiene la respuesta, entonces asegúrese de la suposición. Digo, oiga, 0,54 de L. ¿Es cierto que es menor de 2L tercios? Sí, porque 2L tercios es 0,66 y esto es 0,54. Entonces se comprueba la suposición. Efectivamente, 0,54 L es menor de 2L tercios, entonces esa es.
Me está diciendo si es en este lado y el valor es este. Ahí sí vale. Lo que no me vale es cuando me dice, oiga, aquí no es. Entonces, eso que me dio ya no vale. Vuélvalo a hacer. Esa es la idea con esto. Entonces ya tengo el valor de la flecha, de la posición de la flecha máxima. Aquí, a 0,54 de A. Reemplazo eso en la ecuación de y tengo Y máximo. Le reemplazamos 0,54 de L, aquí da positivo. 0,54 de L menos 2/3, aquí da negativo, esto es 0. Menos 4PL cuadrado sobre 81 y 0,54 de L. Era el XM. Simplificamos eso y me da que la flecha máxima es menos 0,018, o sea, 18 milésimas de P de cubo sobre E por I. Ahí sí reemplazamos P, reemplazamos L, reemplazamos EI y miramos cuántos milímetros o cuántas pulgadas en la flecha máxima. Listo. Entonces ya sabemos cómo funciona el método para cargas concentradas. Ahora vamos a generalizar esto. Cualquier tipo de carga. Es muy sencillo. Aquí tenemos para cada tipo de carga cuánto vale K y cuánto vale N. Si la carga es un momento, entonces la K vale M. La N es 0, porque un momento es antes de P, ¿no? Digamos, en orden exponencial de las cargas. Un momento es anterior a P. P es anterior a omega. Omega es anterior a la triangular. Por eso ponemos primero la M. Su exponente es 0. O sea, esto arranca de exponente 0 para M. A es la posición del momento. En todas, A es la posición de la carga. Listo. P ya lo teníamos. ¿Cuánto vale la K? Pues la carga. ¿Cuánto es el exponente que nos dio? Pues a la 1. De omega ya sabíamos que el exponente es 2. ¿Por qué? Porque la integral de omega es el cortante, que sería omega por x a la 1. Y la integral del cortante, que es x a la 1, sería el momento, x a la 2. Igual para la triangular, ya sabíamos que daba a la 3. Pero ¿cuánto vale la K? Omega medios. El exponente es 2. Y A es la posición donde empieza la carga distribuida. Para la triangular, B es la base del triángulo. Omega es la altura del triángulo. Entonces la K vale omega sobre 6 veces la base, 6B. A, donde está el vértice respecto del origen. Y el exponente es 3. Entonces es muy fácil aplicar esto, teniendo la tablita. Pues vamos a resolver ya un problema general que tiene de todo. Una viga simplemente apoyada. Tiene 3 apoyos. Tiene cargas P, las reacciones. Tiene momento, omega al cuadrado en B. Tiene uniforme. Tiene triangular. Tiene todas las cargas de un problema normal de ingeniería práctica, real. Entonces vamos a aplicar el método. Primero, planteé la estática. Diagrama de cuerpo libre para estática.
Planteé las ecuaciones de estática, suma de momentos en B, aquí, igual a 0, arranque con este, omega al cuadrado, y lo de las reacciones. Queda una primera ecuación, RC menos RA, 5 omega A tercios. La otra, suma de fuerzas en Y, y entonces las tres igual a la carga, a la acción, 5 omega A medios. No hay más estática. ¿Qué decimos? El problema es estáticamente indeterminado. Matemáticamente, ¿por qué indeterminado? Tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Físicamente, ¿por qué es indeterminado? Porque tiene un apoyo más de lo que requiere la estática para una estructura simplemente apoyada. Una viga simplemente apoyada con dos apoyos tiene para ser estáticamente estable. Los que tenga además para la estática sobran. Ojo, igual que hemos dicho siempre en todas las cargas, para la estática sobra, no para la resistencia, porque si le quito este apoyo, la flecha va a ser grandísima, entonces no va a ser suficientemente rígido. La resistencia sí necesita el apoyo, la estática no, pero como aquí estamos en estática, les decimos para la estática sobra un apoyo, identifique el que sobra. Teóricamente, los dos que requiere la estática, cualquiera de estos, y el que queda es el que sobra. En la práctica, normalmente a las vigas apoyadas decimos que los apoyos necesarios son los de los extremos de entre apoyos. Este es el primer extremo apoyo y este es el segundo extremo apoyo. Entonces dejamos estos dos como los necesarios y decimos que el otro es el que sobra. Pero eso es como por comodidad. Se puede decir que los que quiere son estos dos y que le sobra el otro, el que quiera. Pero nos queda más cómodo diciendo que el que sobra es el de la mitad. Esa es la idea. Entonces vamos a decir que el apoyo redundante es B. ¿Por qué lo identificamos? Porque como es estáticamente indeterminado, me falta una ecuación. Y esa ecuación es la ecuación de deformaciones. Entonces tengo que escribir la ecuación en el apoyo redundante. ¿Qué voy a hacer? A decir, oiga, el apoyo en B es rígido en Y. Entonces su flecha es igual a 0. Si fuera una barra, pues ya vimos. La flecha igual a menos la deformación de la barra. Aquí en este caso igual a 0. ¿Qué voy a decir? Que la flecha en B es 0. Esa es la ecuación de deformaciones. Para levantar la indeterminación, Y de B igual a 0. Teniendo las ecuaciones de estática y identificando el apoyo redundante, entonces ahora vamos a plantear el problema. ¿Qué es plantear el problema? Escribir la ecuación de momentos primero. Si logro escribir la ecuación de momentos, pues ya. Bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Tengo el diagrama de cuerpo libre para resistencia. Aquí me queda en función de RA, RB y RC porque no logré determinarlos porque el problema es estáticamente indeterminado. Entonces, siguiente paso. Coloque el origen de coordenadas. Uno de los extremos, preferiblemente el extremo que sea apoyo, en A. Entonces, vamos a empezar por A. Luego miramos qué pasaría si me da porque el apoyo fuera D. ¿Qué cambios tendría? Entonces, aquí está el origen. En A. Luego, ubíquese en el último tramo de la viga.
como hicimos ahorita. Es decir, el último tramo aquí es entre B y C. Entonces, ubique la X aquí, en cualquier posición X. Ese es mi X. Ah, la vaina siempre se traba. Estamos ubicados en el último tramo de la viga. Ahí tengo mi X. Y entonces escriba la ecuación de momentos aquí, en X. Pero la cosa no es así tan directa, porque hay unas condiciones que deben cumplirse con las cargas distribuidas, es decir, con la uniforme y con la triangular, para poder aplicar el método. Entonces las condiciones son, primero, las cargas uniformes, la uniforme, no importa dónde empiece, pero sí importa dónde termine. Bueno, aquí empezó en 0, pero debe terminar en el extremo opuesto al origen. Debe terminar en D para poder aplicar el método. Entonces esta no está cumpliendo, porque no termina en D, está terminando aquí en C. Conclusión, me toca maniobrar las cargas. Las cargas triangulares. El vértice de la carga triangular debe apuntarle al origen. No estar en el origen, pero sí debe apuntarle al origen. Este vértice le apunta a D. No me sirve, tiene que apuntarle a A. Mejor dicho, si fuera invertido, me serviría. Pero así como está, no. Porque el vértice le está apuntando a D. El vértice del triángulo debe apuntarle al origen. Y además debe terminar en el otro extremo. Debe terminar acá. Entonces no me sirve ni la uniforme ni la triangular. Conclusión, tengo que manipular la carga. Hacerle ajustes a la carga para poder escribir la ecuación. Bueno, aquí lo primero que se le ocurriría a uno es, oiga, complete esta. Agregue lo que sea necesario para que la uniforme termine en D, que es la condición, ¿no? Vamos a empezar por ahí a ver qué ocurre. Miramos qué queda, comprobamos si funciona o no funciona, y si no funciona, siga moviendo la carga. Esa es la idea. Entonces le voy a agregar esto. Y agregué este triángulo hacia abajo. ¿Y qué me quedó ahora? Una carga uniformemente distribuida que me cumple. El triángulo que había quedó absorbido aquí. Entonces ya ese triángulo desapareció, pero me apareció este que no estaba. Esta viga ya no es la que me dieron. No puedo solucionar este aquí porque esto es otra viga. Entonces dice la aritmética, o el álgebra, o los vectores, lo que quiera, que si le suma una cantidad para un lado y luego se la resta, pues que no ha pasado nada. Entonces este triángulo que se lo puse hacia abajo, lo voy a poner ahora hacia arriba.
Y tengo así. Y estas pues van para arriba, ¿no? ¿Y cuánto agregué aquí? Pues omega. Esta viga, sí, con todo, ya sí es la misma anterior, ¿no? Porque estos dos triángulos se contrarrestan y me queda lo original. Y entonces ahora que tengo una uniforme que empiecen en cero, que empiecen en el origen. No importa dónde empiece. Bueno, que empiecen en el origen. Y terminen D, cumple. Y un triángulo este, cuyo vértice está en C, pero ese vértice le apunta al origen. Ah, ¿no? Está hacia el origen. Y el triángulo termina en D. Entonces cumple. Así que esta es la solución. Bueno, y al que le dio por poner el origen aquí, entonces esta le cumple, ¿no? Empieza en cualquier posición respecto del origen, empieza en A y termina, empieza en C y termina en A. Empieza en X igual a A. Sirve. Termina en el extremo opuesto al origen. Estoy diciendo que me dio por poner el origen aquí. Puse el origen aquí. Entonces las distribuidas tienen que terminar en A. Las uniformes y las triangulares. Pero el triángulo no me cumple. Primero, el vértice sí le apunta al origen. Es más, está en el origen. Pero el triángulo no termina en A. Entonces, a quien puso el origen ahí, me toca bajar esto un poco. Le toca manipular ese triángulo para hacer que cumpla. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues prolongar el triángulo para que termine en A. Tendría que hacerle esto, ¿no? Ah, se me pasó. Y mirar cuánto le agregó, ¿no? Agregué esto para abajo. Ese triángulo azul. Por relación de triángulos hallo esto. ¿Qué digo? Que esta altura, que es Q, es a 2A, como esta altura, que es omega, es A. De esa relación que me sale, pues que esta altura es ¿cuánto? Esta. 2 omega. 2 omega. ¿Y qué tengo? Un triángulo completo que me cumple. Su vértice está en D y termina en A. Entonces está cumpliendo. Pero esa no es la carga es esta. Esta no es la viga, eso es otra viga. Haga que sea la misma viga. Como ese mismo triángulo agregue para arriba. Este.
¿Cuánto agregué? Pues 2 omega. Pero esto va para arriba. Bueno, así. Ahora sí es la misma carga, ¿no? Si sumo el azul con el verde, pues me queda lo que tenía. Ahora sí, ubíquese en el último tramo, que está aquí. Esta es la X ahora. Esta distancia es la X. Sería mi X ahora. Y escriba la ecuación de momentos utilizando la tabla que vimos. Esta. Bueno. Eso es lo que hay que hacer para poder aplicar el método a cualquier viga, que se cumplan esas condiciones. Carga uniforme, no importa dónde empiece, debe terminar en el extremo opuesto al origen. Carga triangular, el vértice debe apuntarle al origen, no importa dónde esté el vértice, y además debe terminar en el otro extremo. Cuando tenga eso, ya puedo escribir la ecuación singular del momento, aplicando la tabla y hacer las dos integrales. Bueno, quedamos ahí, entonces ya en la próxima clase, fíjense, ¿cuál es mejor? Pues primero esta opción, porque aquí sí había un apoyo, en cambio en esta aquí no hay apoyo, ¿no? Y segunda, pues es como más sencilla esta, ¿no? Bueno, aquí después de que se complete la carga todo es sencillo, ¿no? Es aplicar la tablita esa y ya. Nos toca hacer clase el lunes, porque el festivo pasado no hicimos. Entonces, hoy es miércoles, nos vemos el lunes a la hora de la clase. ¿Listo? El que no pueda asistir, no hay problema. Yo no tomo lista ese día. Pero, pues sí, estas clases son importantes porque estamos consolidando el método, ¿no? Entonces, escachar es complicado. ¿Listo?